Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto, qué privilegio una vez más tener la oportunidad de llegar hasta sus hogares, hasta sus casas, con un mensaje de la palabra de Dios. Pero en esta noche, antes de comenzar, quiero enviar un saludo especial a mi hermana Marta Cecilia. Ella está en Jamundí, Valle del Cauca, y nos ha manifestado que ha estado siguiendo las transmisiones del grupo bíblico y ha estado muy pendiente de lo que hemos compartido viernes a viernes en este espacio. Entonces, mi hermana Marta, bendiciones allá en esa tierra del Valle del Cauca. Que Dios la bendiga a usted y a su familia y que la mano del Señor la siga protegiendo. También quiero saludar a mi hermano Jonathan, a Wendy y a Norita. Norita, quiero que sepas que seguimos orando por ti. Creemos que Dios ya hizo el milagro y que tú vas a ser un testimonio de que el Dios en que tú y yo hemos creído es un Dios poderoso que sana, es un Dios real y es un Dios que cumple sus promesas. Mis amados hermanos, todos sean bienvenidos una vez más, les digo, en esta tarde, y quiero comentarles, o más bien quiero hablar con ustedes acerca de una palabra que hemos titulado la capacidad del perdón. Y para esto le invito por favor a que vaya en su Biblia al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor así: y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este capítulo está incluido dentro de lo que se conoce como el Sermón del Monte expresado por el Señor Jesús, que fue del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Algunos mencionan que este sermón es la doctrina de Jesús. Y es importante y nos llama la atención saber que en medio de ese mensaje el Señor Jesús habla acerca del perdón. Alguna vez entrevistaron a una gran científica llamada Margarita Lasky. Era una mujer de ciencia, pero era una mujer que era completamente atea. Y en sus últimos días de vida dijo que lo que envidiaba de los cristianos era la capacidad que teníamos de perdonar. Y es que sin lugar a dudas perdonar no es fácil, perdonar las ofensas no es fácil. Nos gusta que nos perdonen, por eso debemos tener en cuenta lo que dice la palabra en la regla de oro allí en Mateo capítulo 7 verso 12. Así que lo que quieres que hagan los hombres contigo, hacedlo también vosotros con ellos. Nos gusta que nos amen, debemos amar. Nos gusta que sean leales a nosotros, debemos ser leales. Nos gusta que nos cuiden, debemos cuidar. Nos gusta que nos perdonen, entonces también debemos aprender a perdonar. Perdonar es tener la capacidad de borrar cualquier ofensa, de borrar cualquier deuda. Y lo más importante, no solo de borrarla, de olvidarla y de no sentir rencor por lo que esa persona o esas personas hicieron con nosotros. La verdad, humanamente no es fácil. Necesitamos sin lugar a dudas la presencia del Espíritu Santo de Dios que nos dé la capacidad de poder perdonar de una manera sincera, olvidando los agravios, olvidando las heridas que nos han producido y sanando nuestro corazón. Pero en esta noche, teniendo como antesala esta introducción, quiero que recordemos algunas cosas que nos habla la palabra de Dios acerca del perdón. Y por eso quiero invitarlo a que vaya allí en su Biblia al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 32. Por favor, vaya allí, Salmo capítulo 32, y vamos a leer los primeros versículos. Dice la palabra de Dios así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Oh, mi pecado te declaré, no cubrí mi iniquidad y dije:
confesaré mis transgresiones a Jehová, oiga esta palabra, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando no perdonamos, como decía el salmista en el versículo 3, se envejecen nuestros huesos. Es decir, mientras nosotros no perdonemos, poco a poco se seca nuestra vida, mi hermano. Muchas veces y sin lugar a dudas en el transcurso de nuestra existencia hemos sido ofendidos, a veces sin causa, muy seguramente que sí, pero cuando nosotros guardamos ese rencor, cuando nosotros no nos despojamos de esa carga, vamos a tener allí una herida abierta, una herida que no ha cicatrizado, una herida que a la vez que medio es tocada vuelve y sangra, vuelve y duele, y eso produce amargura en el corazón. Hoy nuestra humanidad, mi querido hermano, mi querido amigo, lucha por esos sentimientos de rencor, por esos sentimientos de amargura, por esos sentimientos de tristeza, porque no hemos aprendido a perdonar. Seguimos cargando ese peso en nuestras vidas y eso nos tiene amargados. Y tal vez la persona que nos ofendió, tal vez la persona que nos hirió muchas veces sin querer, queriendo, de pronto ni tiene idea que ha producido en nuestra vida. Y nosotros sí bien amargados, nosotros sí bien angustiados, nosotros sí bien preocupados. Entonces, el salmista David, un hombre que según la Biblia nos cuenta que cometió muchos errores, sabía lo que significaba ser perdonado. Sabía también lo que significaba perdonar. Y por eso él lo dice, mientras callé, mientras guardé, mientras no perdoné, se envejecieron mis huesos. Mi alma fue conmovida. Mi hermano, dejemos que nuestra vida sea libre y podamos perdonar para que tengamos libertad, para que tengamos paz, para que seamos libres de toda opresión que trae la falta de perdón. Pero también el perdón tiene otra característica. Vaya por favor a Colosenses, epístola a los Colosenses en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 13, dice la palabra: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que así como Cristo perdonó nuestros pecados, nosotros debemos también perdonar. Eso es una manera de dar testimonio. Todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que no hay ni un solo hombre justo. Todos fuimos destituidos. Todos fuimos sacados de la presencia de Dios a causa del pecado. Pero el Señor Jesús, en su infinito amor y misericordia, se entregó a sí mismo por nosotros, pagó nuestras deudas y perdonó nuestros pecados. Y como si fuera poco, dice la palabra que echó nuestro pecado al fondo del mar y nunca más se acordará de eso. Esa es la manera como tú y yo entonces debemos perdonar. Hoy decimos, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero cuando veo a esa persona como que otra vez se reviven esos sentimientos. Cuando yo veo a esa persona otra vez me amargo. Eso no es perdón, porque aún está la herida abierta. Y nosotros, teniendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús, debemos aprender a perdonar. Mi hermano, como decía al comienzo, sé que no es fácil. Pero qué bueno que le pidamos al Señor Dios Todopoderoso que perdonemos. ¿Sabe? Para poder perdonar necesitamos amar. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Él nos amó tanto que nos perdonó. Y es necesario que ese amor que Él nos ha brindado lo expresemos aún a aquellas personas que nos han ofendido, aún a aquellas personas que nos han herido, aún a aquellas personas que han roto y se han aprovechado de nuestra confianza. Perdonemos, mi hermano, pidámosle a Dios que nos ayude, porque ese es un mandato de Él. Así como Él nos perdonó, Él nos manda que nosotros debemos perdonar también. Y tercero, ya para terminar, otra característica del perdón está en el Evangelio de Mateo. Por favor, vaya allí al Evangelio de Mateo,
Vamos a la palabra en el capítulo 18, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 21. Dice la palabra: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En esta conversación, Pedro, tal vez queriendo impresionar al Señor Jesús, dice: ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a una persona? Y él, queriendo expresar mucho perdón, dice: hasta 7 veces. Yo creo que con eso es más que suficiente. Tengo que perdonar a una persona 7 veces, eso ya la he perdonado mucho. Tal vez esperando que el Señor Jesús le diga: oye, Pedro, qué bien, eres un hombre que ha aprendido a perdonar 7 veces, increíble la medida que tú has puesto. Pero en el versículo 22, usted lo leyó conmigo, dice que Jesús le dice: no, Señor, 7 no es nada, yo te digo hasta 70 veces 7. Y nosotros los seres humanos, que nos gusta tener todo bajo control y creemos que todo es fácil, decimos: bueno, 70 por 7, 7 por 7, 49, 490 veces. Es un número alto, es verdad, pero tendría límite. Lo que está diciendo la palabra, lo que está diciendo el Señor Jesús, es que el perdón no tiene límite. 70 veces 7 es como si tú pusieras 70 veces el número 7, 7, 7, 7, 7. A ver qué número podría darnos. No tiene fin, es ilimitado. El perdón, mi querido hermano, no tiene un límite. Por eso el Señor nos enseña en su palabra que cada mañana, escúchame, son nuevas sus misericordias para tu vida y para mi vida. Porque Él sabe que el perdón no tiene límite. Muchas veces, aún sin tener nuestra intención, en el día a día, en el andar de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestras ocupaciones, fallamos, pecamos con nuestro pensamiento, con nuestras palabras, con nuestras actitudes y tantas cosas que nos bombardean día a día, que nos hacen pecar. Pero el Señor dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana podemos venir a su presencia y decirle: Señor, yo he fallado, yo he pecado, yo he ofendido, por favor, perdóname. Y el Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia, seguramente nos va a perdonar. Así que, mi amado hermano, el perdón no tiene medida. El perdón no tiene un límite. Es algo que a veces no entendemos humanamente. ¿Cómo así? Que aunque hagan conmigo, que aunque me digan lo que me digan, tengo que perdonar y volver a perdonar y volver a perdonar. Así es la medida que puso el Señor Jesús. Y Él hablaba con toda autoridad. No solamente porque era Dios mismo, sino porque Él nos perdonó y nos perdona todos nuestros pecados y nos sigue amando. Mi hermano, es tan importante el perdón que el capítulo 5 de Mateo, los versículos 23 al 25, dice, ahora lo puede leer con calma allí en casa, que es tan importante que cuando yo llevo mi ofrenda, si me acuerdo que he ofendido a alguien o que estoy en problemas con alguien, debo dejar mi ofrenda, ir, ponerme a cuentas con esa persona, pedir perdón, perdonar, volver, y ahí sí puedo ofrendar. Es tan importante para Dios entonces el perdón que aún afecta la calidad de la ofrenda que nosotros damos. Mi querido hermano, el mensaje de la palabra en esta hora es: aprendamos a perdonar. Mire la situación que está viviendo la humanidad y cuántas personas están guardando rencores. No hablan con sus familiares por una falla de X o Y persona. En este momento no importa saber quién cometió el error, pero sí que ya no hablamos con un familiar. Hijos que no hablan con sus padres, hermanos que no hablan entre sí,
primos, amigos entrañables de crianza, que por errores, porque nosotros los seres humanos cometemos errores, nos distanciamos y nos los abandonamos. Y en un tiempo como estos, ¿de qué valió guardar tanto tiempo ese rencor? ¿De qué valió entonces guardar tanto tiempo esa falta de perdón? No, Señor. Qué bueno que digamos, Padre, como el salmista dijo, yo quiero ser perdonado, pero también quiero perdonar para que mis huesos no envejezcan. Yo quiero ser testimonio y así como tú me perdonaste, yo quiero perdonar. Señor, como tú mismo lo dijiste, yo quiero perdonar sin límites. Pidámosle al Señor que nos ayude con esto. Pidámosle al Señor que en estos tiempos de crisis, de pandemia, donde nos sentimos vulnerados, débiles y frágiles, reconozcamos que vale la pena perdonar y no alejarnos de los nuestros, de los que amamos, de los que nos aman, porque el tiempo no lo sabemos cómo irá evolucionando, pero lo que sí sabemos es que necesitamos perdonar. Así que en esta noche, mi hermano, si de pronto esta palabra ha tocado tu corazón y sabes que tienes algo que perdonar, que tienes que soltar una carga, tal vez desde tu niñez, tal vez un hombre, una mujer hirió tu corazón, destrozó tu vida, te ilusionó y te arrojó, perdóneme la expresión, al basurero, te dejó en la nada. Tal vez alguien de mucha confianza se llevó tus recursos, tus finanzas, tú le confiaste todo y estás herido, obvio que sí. Ahora digámosle, Señor, yo quiero que tú sanes esa herida. Yo quiero que tú me ayudes a perdonar, porque quiero tener paz en mi corazón. Por favor, cierra tus ojos allí y por un momento permite que el Espíritu Santo de Dios llegue a tu mente, esa persona o esa situación o esas personas que te han herido, que te han ofendido y que han producido una herida en tu corazón. Y dile en esta noche, Señor Jesús, mis fuerzas son escasas, Padre. Señor Jesús, mis fuerzas no son suficientes, pero yo te pido que me ayudes a perdonar, Dios, porque así como tú me perdonaste, yo quiero perdonar, Dios, sin medida, sin límite, Padre, de manera tal que el rencor, que la herida, que sea sanada, Dios mío. Padre, hoy te pido que en esta noche tu presencia, tu amor venga sobre la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos que me escuchan allí en su casa, allí con su familia. Padre, Dios mío, trae sobre nosotros un corazón con la capacidad de perdonar, Señor. Trae en nuestras vidas un corazón perdonador, que podamos dar testimonio, Señor, aún aquellos que no te conocen, que tus hijos hemos aprendido a perdonar, porque nuestro Padre Celestial nos ha perdonado, Señor. Padre, hoy te entrego ese familiar, hoy te entrego esa situación, hoy te entrego esa circunstancia que ha producido dolor en mi vida. Dile que ha producido lamento, que ha traído angustia, Señor, para que tú, oh Dios poderoso, me ayudes a perdonarlo, me ayudes, Señor, a borrar su culpa, su deuda conmigo, Dios, y que mi corazón hoy sea libre por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú nos amas y nos perdonas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos. Sigamos cuidándonos, sigamos cumpliendo con las recomendaciones de nuestras autoridades, sigamos siendo responsables y dando testimonio de obediencia frente a lo que Dios, frente a lo que Dios sí, frente a lo que las personas, nuestras autoridades, las personas que saben del tema nos han mandado hacer. Dios los bendiga, Dios los guarde, les mando un abrazo desde la distancia y seguimos orando para que pronto podamos volver a estrecharnos y fundirnos en un fuerte abrazo. Bendiciones.